Hola, como hemos visto en las unidades anteriores, en telecomunicaciones la información se representa a través de señales. Estas señales pueden ser de dos tipos, las analógicas o continuas y las digitales o discretas. Las señales digitales utilizan niveles discretos para representar sus diferentes estados. De esta manera, la aplicación más común es la representación de los sistemas binarios, donde un nivel alto representa un 1 y un nivel bajo representa un 0. Las señales analógicas se caracterizan por presentar variaciones continuas con el tiempo, es decir, que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente significativa del valor de la señal. Generalmente, las señales analógicas son de tipo senoidal y pueden ser caracterizadas de manera inequívoca por tres parámetros: la amplitud, la frecuencia y la fase. Sin embargo, normalmente, las señales de información son de baja frecuencia y requieren ser modificadas para poder enviarse a través del medio de transmisión. Para eso se utiliza otra señal, de alta frecuencia, denominada portadora, que varía su forma de acuerdo con las características de la información a transmitir. A este proceso se le llama modulación y puede ser analógica o digital, dependiendo del tipo de señal que se quiere representar para la transmisión. En la figura puedes observar una especie de resumen de las diversas técnicas de modulación. La modulación se hace en un transmisor mediante un circuito llamado modulador. Una portadora sobre la que ha actuado una señal de información se llama onda modulada o señal modulada y reconvierte a la portadora modulada en la información original, es decir, quita la información de la portadora. La demodulación se hace en un receptor con un circuito llamado demodulador. Hay dos razones por las que la modulación es necesaria en las telecomunicaciones. Primero, es bastante difícil irradiar señales de baja frecuencia en forma de energía electromagnética con una antena. Segundo, ocasionalmente las señales de la información ocupan la misma banda de frecuencias, y si se transmiten al mismo tiempo las señales de dos o más fuentes interferirán entre sí. Por ejemplo, todas las estaciones comerciales de FM emiten señales de voz y música que ocupan la banda de audiofrecuencias, desde unos 300 Hz hasta 15 kHz. Para evitar su interferencia mutua, cada estación convierte su información a una banda o canal de frecuencia distinto. Ahora hablemos de la modulación en amplitud, que consiste en modificar el parámetro amplitud de la portadora, de acuerdo con las características de la información a transmitir. En la figura podemos observar un esquema de modulación analógica en amplitud, donde la señal roja es la envolvente o moduladora, encargada de llevar la información, mientras que la señal azul es la portadora de alta frecuencia, cuya única función es permitir que el mensaje llegue a su destino. Un tipo especial de modulación en amplitud es la modulación digital denominada ASK, del acrónimo en inglés Amplitude Shift Keying, que traduce a modulación por desplazamiento de amplitud. En este esquema de modulación digital varía únicamente la amplitud de la onda portadora, en función de la información digital que se envía. En la modulación en frecuencia se modifica el parámetro frecuencia de la portadora, de acuerdo con las características de la información a transmitir. En la figura observamos una modulación analógica en frecuencia. La señal verde es la portadora, mientras que la señal roja es la moduladora que representa la información. Al procesar estas dos señales, obtenemos la señal modulada de color azul, que varía su frecuencia de acuerdo con los cambios en el comportamiento de la señal de información de color rojo. Ahora hablemos del FSK, que corresponde al acrónimo en inglés Frequency Shift Keying, que traduce a modulación por desplazamiento de frecuencia. En este esquema de modulación digital varía únicamente la frecuencia de la onda portadora en función de la información digital que se envía. En la figura se ilustra la estrategia de modulación utilizada por este método. Allí podemos observar que la señal portadora cambia su frecuencia, dependiendo de si desea representar un 0 o un 1. Por otro lado, la modulación de fase consiste en modificar el parámetro θ, que representa la fase de la portadora.
En la figura se muestra la señal moduladora superpuesta sobre la onda portadora, trazada en color verde. El resultado del procesamiento de estas dos señales es el diagrama inferior de color azul. Al igual que con los otros dos esquemas de modulación, también existe una modulación digital basada en fase. Esta es conocida como PSK, que corresponde al acrónimo en inglés Phase Shift Keying, o en español, modulación por desplazamiento de fase. En este esquema de modulación se varía únicamente la fase de la onda portadora en función de la información digital que se envía, tal como se observa en la figura. Hemos visto algunas técnicas básicas de modulación. Sin embargo, recuerda que en cualquiera de las técnicas mencionadas se pueden elegir más de dos valores de amplitud, frecuencia o fase con el objeto de codificar más de un bit en un estado de portadora y aumentar así la capacidad de transmisión. En otras palabras, se pueden combinar varios métodos de modulación con el propósito de elevar el número de posibles estados diferentes de portadora y así incrementar la velocidad de transmisión. Hasta la próxima.